bueno, veo que Berenice y tú están ya en un lugar fijo. Está bien. No digo porque luego van en el coche o eso, ¿no? Eh, y eso, pues también, digamos, para que a nivel didáctico, pedagógico, uno lo tome en cuenta, ¿no? Ha sido, yo creo que todavía no nos hemos tomado el tiempo como de hacer anotaciones y reflexionar sobre la pedagogía en línea, ¿no? O sea, yo sé que mucha gente todavía, o sea, este, incluso pues hay gente que se queja, ¿no? Y que dice que qué bueno que ya volvimos a la presencialidad. La cosa es que esto llegó para quedarse, o sea, entonces pues yo creo que nos falta tiempo un poquito como para reflexionar sobre eso. Y bueno, Sí. ahora en este nuevo horario que favorecerá a algunos y a otros no, porque por ahí alguien me decía en un diplomado, es que yo hasta ahora no carburo. Pero igual didácticamente de manera docente, pues igual también hay estrategias, ¿no? Claro, sí, yo me acuerdo que muchas de mis clases en la universidad, yo de lunes a viernes siempre tuve clases de 7 a 9 de la mañana, siempre, siempre, siempre. Entonces es como volver a recordar esa época, Esa etapa. pero me parece bien porque en aquella época pues era la presencialidad, ahora es la virtualidad, pero el proceso de aprendizaje se está generando y creo que eso es lo importante, ¿no? Es lo que señalas, ¿no? Una nueva pedagogía que hay que desarrollarla, sí, por supuesto, pero me parece que vamos bien, ¿no? Vamos hacia un sistema mixto, un sistema híbrido. Sí, sí, sin duda, son áreas de oportunidad, ¿no? Y entonces, eh, quizá esta experiencia nos permite, por ejemplo, que personas que están en distintos puntos se puedan conectar. Quizá en un salón presencial no tendríamos este éxito porque alguien estaría atorado en el tráfico, alguien no hubiera podido llegar por alguna complicación y aquí estamos con mayor facilidad. Entonces, Y esa es también una. la cobertura territorial de otros puntos del país e inclusive otras naciones, que la presencialidad no nos permite eso, ¿no? Exacto, exacto. Nos conectamos cada uno desde donde estamos y eso permite pues también mayor facilidad y un sinfín de cosas, ¿no? Que permite esta virtualidad. Eh, y creo que incluso es oportuno para el tema que hoy vamos a tratar, que son pues, las principales características y la manera en que funciona y opera el modelo de comunicación política en nuestro sistema, ¿no? Entonces, creo que mucho de lo que diremos aquí pues, va a tener que ver con lo que le llamamos hoy modelo de comunicación política digital, ¿no? Y creo que vamos a sumar eso. Entonces, bueno, pues ya nos conocemos. Hola, Giovanna. En cuanto al sistema en la clase, es decir, pueden, ya saben, intervenir cuando gusten. Y eso, pues, lo agradeceré yo muchísimo, porque pues eso hará, además, en esta hora, mucho más dinámica la clase, ¿no? Por ahí vi que saludó María Elvia, creo, ¿no? Hola, buenos días. Hola, María. Desde Tabasco, hablando de que Ah, nos podemos justo, conectar de todos lados. exacto, eso también, esa es otra ventaja que también estamos desaprovechando, ¿no? Cuando, por ejemplo, se pone un caso o se cita una experiencia, cada quien desde su propia entidad federativa tiene una experiencia, ¿no? Distinta, ¿no? Entonces, aquí opera así, aquí se ha hecho así, ¿no? Entonces, eso también, la retroalimentación se vuelve mucho más rica, ¿no? Podemos tener visiones de lo que se dice desde el norte del país hasta el sur, ¿no? Y eso también creo que es aprovechable. Bueno, entonces vamos a iniciar esta clase. Eh, Vamos a comentar que
concepto, el título, el nombre, modelo de comunicación política, es el título que le ha colocado la ley a un sistema complejo de información a través del cual se comunican las ideas que tienen que ver con los derechos político-electorales, ¿no? Así como un primer approach, ¿no? Porque eh, realmente pues es muchas otras cosas y a mí me parece que incluso en una interpretación un poco más holística puede llegar a ser muchas más cosas. Eso es lo que voy a explicar, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención, no sé ustedes, que se llame modelo, ¿no? O sea, como que uno creería que, pues sí, que el modelo es algo a lo que se aspira, ¿no? O sea, es algo que está como su nombre lo indica, modelando una realidad que aún no es así, ¿no? Es, es un patrón, un parámetro al que intentamos llegar, ¿no? Siempre me ha llamado eso la atención eh, y bueno, yo justo lo conceptualicé como un sistema, ¿no? Como un sistema, más que como un modelo, porque pues realmente opera así, o sea, es decir, podemos identificar como, aquí es interesante porque esta clase me gusta mucho porque es necesariamente interdisciplinaria, ¿no? O sea, aquí tenemos que echar mano de, de las ciencias de la comunicación o de la teoría de la comunicación, necesariamente, pero también de alguna manera de la ciencia política. Ahí están como los tres elementos, ¿no? Es decir, el elemento jurídico, el elemento comunicativo y el elemento político, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma son reglas y es una estructura normativa respecto de cómo se comunican las ideas, pero no cualquier idea, o sea, no es de comunicación comercial o de comunicación social, sino de comunicación política, ¿no? Entonces, básicamente se convierte pues en un escenario en el que la transdisciplinariedad juega un papel fundamental. Entonces, como sistema, pues este sistema de comunicación pues tiene los elementos que la teoría de la comunicación siempre ha señalado: un emisor, un mensaje y un destinatario, ¿no? Y entonces, si lo vemos, digamos, dentro de esta estructura sencilla en la que la teoría de la comunicación funda toda su ciencia, pues podríamos empezar a discernir un poco cuáles son los elementos ya concretamente dentro de la comunicación política, ¿no? Obviamente, pues los emisores, y ahí es donde justo digo se puede extender el tema, los emisores pues son los actores políticos, ¿no? Y algunos de esos actores, incluso ahí podría tener varios nombres, ¿no? La otra vez que hicimos una tertulia con Carla Denise Martínez de Michoacán, estábamos como, ¿cómo le ponemos, no, a la tertulia? Y ella me decía, le podríamos poner autoridades electorales o le podemos poner instituciones electorales. Y estuvimos ahí un poco discutiendo qué es lo que representaría seleccionar uno u otro título, porque quizá instituciones puede ser muy despersonalizado, muy amplio, y autoridades pues haría como la especificación de que pues se trata de las y los servidores públicos que trabajan tanto en las instituciones administrativas electorales como en las jurisdiccionales, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, ¿no? O sea, ¿quiénes son los actores políticos, ¿no? Y dentro de los actores políticos, pues hay unos que diríamos son en estricto sentido actores políticos, como es el caso de los partidos políticos, quien aspira o funge como candidato independiente, y obviamente los propios servidores públicos, en algunos casos en los que la ley les marca alguna obligación. Y por ahí, bueno, pues ya empiezan como las zonas un poco más grises, ¿no?
porque son los servidores públicos, pero como dije, en los casos que la ley determina, ¿no? Y entonces, alguien puede asumir el papel de emisor de un mensaje político fuera o dentro de una veda electoral, ¿no? Fuera o dentro de una campaña, dentro de las precampañas, e incluso más allá de las campañas, ¿no? O sea, a ver, yo les hago esta pregunta porque siempre me la he hecho, ¿no? ¿El modelo de comunicación política es permanente o solo opera en los momentos en que la ley lo determina? ¿Qué opinan ustedes? Porque, a ver, justo. Sí, Carlos, adelante. Gracias, doctor. Pues ahora sí que como sistema, te tomo tu definición, como sistema tiene distintas etapas y hay etapas en campaña, pre-campaña, donde no hay campaña, pero siempre se está comunicando. Nuestro sistema define reglas para todo momento. Cuando no hay campañas, también hay mensajes de los partidos políticos, ¿no? De manera institucional. Entonces, como sistema integral, efectivamente sí hay. Va cambiando la intensidad, eso sí, va cambiando la intensidad en función de la etapa que estemos. Si no es campaña, menor. Si es pre-campaña, sube un poco. Y si estamos en campaña, pues es mucho más amplio, ¿no? Es cuanto, doctor. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, yo también coincido contigo. O sea, quizá, fíjense la hipótesis que voy a hacer. Quizá un cierto tipo de perspectiva legalista nos lleve a pensar que el modelo de comunicación política opera solo en ciertos momentos, pero Carlos lo ha explicado muy bien. No, opera siempre. Lo que pasa es que en algunos momentos tiene mucha mayor presencia, tiene mucha mayor importancia y es más visible. Entonces, si aceptamos la hipótesis que el modelo de comunicación política es un sistema permanente, eso nos va a ayudar muchísimo a resolver muchas de las dudas, ¿no? Por ejemplo, en temas que tienen que ver con la cultura cívica o la cultura democrática o la capacitación, ¿no? Hace poquito en un foro, Hugo Concha, me acuerdo, yo siento que fue más como un asunto personal. Hugo Concha decía que a él le parecía que todo este tema de la educación cívica no debería corresponder ni al Instituto Nacional Electoral ni al Tribunal Electoral, ¿no? Que eso le debería corresponder a la Secretaría de Educación Pública. Y que, pues básicamente incluso llegó a mencionar algo así como estas jornadas que se hacen con niños o jóvenes, que pues eran básicamente actos de simulación, ¿no? Porque después se escoge a unos niños determinados, se escoge a unos jóvenes determinados y ya se hace el evento, se gasta el presupuesto y ya no pasó a más, ¿no? O sea, no se le dio continuidad. Y a mí me hizo pensar mucho, ¿no? Porque dije, bueno, básicamente Hugo Concha está diciendo que desaparezca la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Porque, ¿sí me explico? O sea, porque, pues, de alguna forma, esa es nuestra tarea, ¿no? Y yo he venido diciendo justo lo contrario, ¿no? O sea, que justamente nuestras instituciones tienen que tener una actividad propedéutica. Y entonces, respecto al modelo de comunicación política, si este es permanente, la fiscalización, el seguimiento, la auditoría, tiene que ser permanente, ¿no? Y en eso entraría un tipo de educación cívica respecto al modelo de comunicación política, ¿no? Es decir, enseñarle a la gente que pues hay unas reglas y que incluso no viéndolas de manera literal, también deben de entenderse de manera integral, ¿no? O sea, la equidad de la contienda está siempre presente. Es decir, alguien ahorita ya podría estar alterando esa equidad, ¿no? Sí, María Elvia, adelante. Gracias. Es respecto justamente a esta responsabilidad, porque es una responsabilidad de las instituciones electorales respecto
a la educación física. Yo creo que no se trata de una simulación, sino que más bien es una actividad imperativa que tenemos que hacer, porque justamente existe la necesidad de comunicarle a la gente cómo es que estamos organizados en nuestro sistema electoral, y desde luego la comunicación política, la forma en cómo se transmite toda esta manera en cómo estamos organizados políticamente para pues esta democracia que nosotros tenemos es un tema fundamental. Y aprovecho que decía al principio de la clase cómo desde cada entidad podemos hablar desde un punto de vista. Pues nosotros acá en Tabasco, en el Instituto Electoral, tenemos justamente un programa permanente de educación cívica que se llama Red Ciudadana de Promoción de la Cultura Democrática, en la que tratamos justamente de que la gente conozca todos esos temas, entre ellos estas cosas de la contienda, de la equidad en la contienda en la campaña, cómo es que debemos comportarnos todos los actores políticos, desde instituciones hasta partidos políticos, autoridades de otros niveles, en este contexto de la democracia y de las elecciones. Eso es todo, maestro. Gracias. Pues me encanta que estemos coincidiendo. Y yo también me sorprendí mucho de esta expresión de Hugo Concha, pero conociéndolo a él, o sea, es decir, que se trata de un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que trata estos temas electorales, pues obviamente lo estaba diciendo, digamos, no tan objetivamente, ¿no? O sea, porque como diciendo, nos compiten, ¿no? O sea, decir, esa tarea la tendríamos que hacer nosotros, ¿no? Pero pues ciertamente no tiene el mismo impacto, ¿no? O sea, sí, yo creo que cada quien desde su atalaya tiene que hacer el trabajo que le corresponda, ¿no? Entonces, es curioso, pero Jurídicas de la UNAM se ha distinguido por tener expertos en derecho electoral, y esos expertos suelen ser muy activos políticamente, ¿no? Pensemos, o sea, Hugo Concha, Imer Flores, pues el ahora exdirector, ¿no? También se dedicaba a temas de derecho electoral. O sea, es decir, que el derecho electoral les ha dado buenos dividendos, ¿no? El propio César Astudillo, que era candidato a dirigir el instituto, ¿no? Es curioso. Entonces, nos ven como una competencia. Yo así, o sea, yo deduje eso. Pero bueno, eso me dio más estímulos para seguir promoviendo mi visión de esto, ¿no? Yo coincido con María Elvia en ese aspecto, ¿no? Es decir, ¿por qué tendríamos que ver al tribunal solo como una instancia final, ¿no? Exacto, Lorenzo Córdoba, ¿no? Pues, nadie, no sé si lo habían detectado, pero es decir, hay un grupo de electoralistas, por decirlo así, y bueno, ahora vuelve Santiago Nieto, ¿no? Que también ya es investigador de ahí, ¿no? que mueven. Entonces, no sé si ahora, justo la llegada de González Contró, que no pertenece a ese grupo, va a generar ahí algún tipo de cambio, ¿no? En el juego de las sillas, como dicen. Bueno, yo soy de la idea que justo, incluso hasta el Tribunal Electoral, que podría decirse, no, su tarea es solo y exclusivamente la resolución de casos, yo digo, no, pues es que el tribunal tiene que ser una instancia, una institución que fomente el uso adecuado del sistema electoral, ¿no? Incluido el modelo de comunicación política, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que incluso si se le preguntara a la gente, ¿tú quieres que el tribunal, o sea, además de la tarea que hace de resolver conflictos, los anticipe y los desactive? Yo creo que todo el mundo diría, pues sí, ¿no? Claro. Y por eso tenemos una defensoría pública y por eso tenemos una escuela judicial electoral, ¿no? Porque de alguna forma, además, esto tiene una explicación histórica, que la digo brevemente, ¿no? Cuando surge el primer tribunal electoral, que en su momento era, pues el que estaba al frente de eso era el ministro Franco, ¿no? Siempre cuenta esa historia, ¿no? Dice que pues no había asuntos
o sea, la gente no sabía qué es lo que se litigaba ahí. Entonces dice que se tuvo que construir todo, incluso el litigio electoral. Entonces, que ese tribunal de antaño formaba a la gente y le ayudaba a litigar, ¿no? Y esa vocación no la hemos perdido. O sea, hasta el día de hoy, este diplomado es parte de eso. O sea, es como generar una sinergia en la cual yo creo que se ha notado porque, a diferencia de la Suprema Corte, el Tribunal Electoral ha tenido o ha tratado o accedido a temas mucho más, digamos, vanguardistas y complicados que lo ha hecho la Corte, ¿no? El propio tema de la prisión preventiva oficiosa lo abordó mucho antes el Tribunal Electoral, ¿no? A través del voto de las personas que están en prisión sin haber recibido una condena firme, ¿no? Ahí está el ejemplo, ¿no? O sea, ya el tribunal se atrevió a más, ¿no? Porque o sea, no es porque solo por el tribunal, ¿no? O sea, es que los magistrados del tribunal son más garantistas. No, es por el propio sistema, porque como hay muchas abogadas y abogados que se dedican a estos temas, los empiezan a identificar. Entonces nos los empiezan a acercar, nos los empiezan a visibilizar y a ser evidentes, ¿no? Entonces, creo que esa vocación y esa forma de ser, esa naturaleza de nuestra jurisdicción electoral, pues hay que mantenerla, ¿no? Hay que salvaguardarla porque eso nos ha llevado a... la señal. Sí creo, perdón, se fue un poquito la señal, ¿no? Sí, aquí me marcó una cosa, pero bueno, ya sé. Sí creo que esa es una tarea, ¿no? De las instituciones electorales, la formación cívica. Bueno, entonces, estábamos utilizando como metáfora esto para explicar que el modelo de comunicación política también tiene que ser una actividad permanente y que no debe verse solo como una estructura, sino tiene que verse también como una actividad. Por eso o sea, a lo mejor sistema hemos estado utilizando este concepto, ¿no? Pero si es una actividad, también es una praxis, es un fenómeno, ¿no? O sea, tiene que ver justo con cultura cívica y cultura democrática, ¿no? Es decir, ¿cómo es que nos comunicamos políticamente? Y ahí es donde, a mi parecer, se pone más interesante, porque sí, como decía María Elvia, nuestras instituciones salen a decirle a la gente que hay una forma de comunicarse políticamente adecuada y hay una forma de comunicarse políticamente incorrecta e incluso que puede llegar a ser ilegal. Entonces, eso quiere decir que también la sociedad se comunica políticamente. O sea, esa es mi hipótesis. O sea, mi hipótesis, quien ya me ha seguido en otros cursos, pues sabe que de alguna forma yo trabajo con la idea de cultura, ¿no? Entonces, yo considero que la sociedad en general participa del modelo de comunicación política. Es decir, no es solamente un mero receptor inerte. Me están bombardeando con campañas, me están mandando cadenas en mis redes sociales, ¿no? No, sino que también de alguna forma el ejercer los derechos políticos electorales implica el poder participar del modelo de comunicación política, ¿no? O sea, es decir, que cuando yo abro mi Twitter, ¿no? Y le doy tweet o retweet o a alguna cosa que ha dicho un partido político, un político, ¿no? O incluso comento algo relativo al actual gobierno, ¿no? Pues estoy comportándome o estoy participando del modelo de comunicación política. Incluso si alguien me restringe o me ataca, podría estar violando mis derechos políticos electorales, porque parte del ejercicio democrático es hacernos escuchar y escuchar a los demás. Entonces, el modelo de comunicación política
se vuelve mucho más amplio, a mi parecer, de lo que podría pensarse, ¿no? Es decir, claro, es que uno lo ve como abogado a veces y dice, no, pues que nosotros, o sea, el marco normativo no necesariamente ataca o decir, no que ataca. El marco normativo no califica o descalifica o sanciona las cosas que los particulares o las personas hacen respecto de la comunicación política, ¿no? Podríamos decir, entonces lo vemos de manera muy jurídica, pero si lo viéramos de manera más sociológica, pues me parece que es evidente que hay una tendencia, vamos a decirlo así, a desistematizar o desestatalizar muchas de las cuestiones, ¿no? Pensemos, la justicia, pues se está desestatalizando porque hay medios de comunicación, medios alternos de solución de conflictos, ¿no? Entonces hay una forma en la que la justicia se está desinflamando, por decirlo así, ¿no? O sea, se inflacionó. O sea, y entonces está encontrando formas de articulación con la sociedad para llegar a cumplir el Estado con sus fines. En este tema es lo mismo. Es decir, cuando hablamos de observatorios o cuando hablamos de sociedad civil organizada, revisando las campañas o aquella campaña sobre verificación de la información política, es lo que está sucediendo. Y entonces ahí podemos ver palpablemente que el modelo de comunicación política se abrió, se extendió, ¿no? Y que está bien, ¿no? Que está bien, se desbordó de alguna manera, ¿no? Entonces, esto nos lleva a premisas bien interesantes, ¿no? A propósito de ello, ¿no? Por ejemplo, el caso de los influencers, ¿no? Que está como en esa zona gris. No sé si lo conozcan, del Partido Verde Ecologista, ¿no? O sea, hubo un primer momento en donde salen pues estos famosos y estas famosas a decir que se vote por el Partido Verde Ecologista y entonces el asunto llega a la sala superior y la sala superior, como es un primer momento, tiene dudas, ¿no? O sea, es decir, lo están diciendo, ¿no? O sea, porque fíjense qué delicado, ¿no? O sea, no me puedo meter con la libertad de expresión. O sea, si lo están diciendo, pues así personalmente, porque les nace, pues está bien, ¿no? Además era en veda electoral, ¿no? Y entonces surgieron, digamos, instrumentos o herramientas de análisis judicial que a la postre sirvieron para que en un segundo momento, cuando estos influencers, porque se movieron, ¿no? Creo que la primera vez fue en Twitter, ¿no? Y la segunda vez, o sea, en la última elección, 2018, fue ya en Instagram, ¿no? Creo que Instagram, no me acuerdo qué otra red utilizaron. Entonces, ya la jurisdicción electoral estaba preparada y dijo, pues esto es un engaño, ¿no? Es decir, además muy, muy cínicamente armado, ¿no? Porque era el mismo mensaje, o sea, era un boletín de prensa, le llaman, ¿no? O sea, todas esas personas famosas leían el mismo mensaje, decían las mismas cosas. Y como ya teníamos la experiencia, pues se pudo descubrir que había además pagos o incluso en algunos casos contratos de esas personas, ¿no? Entonces, digamos, a través de lo que llamamos fiscalización y a través de estas herramientas que ya se habían implementado una vez, pues se llegó a una sanción, ¿no? Se llegó a una sanción que, claro, los expertos dicen, pues es una sanción que al final al partido no le duele tanto porque pues es erario público, ¿no? O sea, es nuestro dinero, o sea, le quitamos nuestro dinero, ¿no? Y hay quien dice que pues la sanción debería de ser en esos casos mucho más contundente, incluso quitarle su registro del partido, ¿no? Pero bueno, obviamente ahí entonces estas personas que propiamente no son actores políticos se convierten en actores políticos, ¿no? Es decir, el término de actor político me parece está en juego y está
está construyéndose constantemente a través de la jurisprudencia. Que lo mismo pasa pues con ciertos medios de comunicación, ¿no? Que a veces también, y hay muchos casos esos en la jurisprudencia electoral, a veces también se comportan, vamos a decirlo, de manera no muy ética y casi rayando en lo ilegal, ¿no? ¿Por qué? A ver, pues imagínense, ¿no? Estamos en veda, ¿no? Y entonces alguien se hace entrevistar por un comunicador e incluso pactan la pauta de la entrevista, ¿no? Me vas a hacer estas preguntas y pues voy a hacer mi campaña ahí, pero pues lo vamos a disfrazar de una entrevista, ¿no? Incluso se les paga a estos comunicadores, ¿no? Yo tengo licencia de conductor o de conductora de radio o televisión y se prestan a ese juego, ¿no? Entonces, ahí en ese momento, obviamente, bajo esta idea que, insisto, no es tan correcta, de que solo quien entra dentro de las calificaciones legales como actor político tiene un papel, entonces ahí es donde, digamos, se corren riesgos, ¿no? Entonces, lo que hay que empezar a generar, a mi modo de ver las cosas, es un modelo de comunicación política extendido, ¿no? Extendido. En el cual entonces se le explique a la gente que participa y no solo para decirles si te pueden sancionar o eventualmente puedes incurrir, sino, vamos a decirlo así, montado en una ética de la comunicación política. O sea, sí tiene que hablarse de estándares éticos, ¿no? De esto es correcto, esto es incorrecto. Entonces, miren, voy a poner un ejemplo, ¿no? Justo, pero siempre yo lo voy a decir aquí, pero si después alguien va y lo dice afuera, yo lo voy a negar todo, ¿eh? Pero pasó, ¿no? En el tribunal electoral, dentro del tribunal electoral, pues hay chats laborales, por llamarlos así, ¿no? Entonces, pues, el titular de la dirección del área abre el chat y pone a todos sus empleados ahí y pues les da instrucciones ahí, ¿no? Esto obviamente no está regulado, ¿no? O sea, pero bueno. Pues sucede que a veces en las, cuando son las campañas, pues algunos jefes empiezan a manifestar ahí sus preferencias políticas, ¿no? Y a ver si se logra detectar el tema, el problema, ¿no? Pues algunos empleados empiezan a darles carrete, ¿no? Empiezan a hacerles el juego, ¿no? Ya sean como por aduladores o sea porque realmente coinciden con las ideas políticas, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasa si los empleados no coinciden con las ideas políticas del jefe? No, y bueno, en ese chat. Es que ese es el tema, ¿no? En ese chat en particular, bueno, pues hubo una manifestación, efectivamente, ¿no? O sea, hubo una persona que dijo, pues yo valientemente me voy a quejar, ¿no? Y pues le fue como le fue, ¿no? Pero, ¿y cómo, o sea, cómo? Claro, uno dice, bueno, se quedaron ahí los mensajes, creo que no, incluso los borró el jefe o algo así, ¿no? Pero a ver, es un asunto de ética. O sea, es un asunto de prudencia. O sea, eres el jefe, no puedes estar poniendo esos mensajes ahí. Primero porque incluso dentro de una institución así, tendrías que respetar las ideas políticas de los demás. Pues es de sentido común. Incluso se hacía durante la veda electoral, ¿no? Es más, en la veda electoral se decía con más vehemencia y casi, pues, o sea, te estaban obligando a votar de una manera, no sé si me explico. Sí, Pablo, adelante. Gracias, buenos días. Sí, igual compartirles el tema de los empresarios, ¿no? Los empresarios en el modelo o el sistema que tenemos actualmente juegan un papel fundamental. Supongo que muchos sabemos de algunos casos donde desde el microempresario, el que tiene
el negocio a la vuelta de nuestras casas, ha incentivado o en algún momento puede incentivar a sus subordinados con sus ideas políticas. A mí me tocó la parte de 2018 con un precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que era invitado por algunos empresarios a darles charlas sobre emprendimiento, pero realmente en veda o en una etapa en la que todavía no había un proceso electoral o preelectoral como tal, pero el pretexto o como se disfrazaba era que se les daba una conferencia sobre emprendimiento. Y la otra parte era, en 2015 se le llamaban ellos charlas de café. Y entonces en la parte de la comunicación que se hacía tenía que quedar muy explícito, ya sea en el tweet o en el post de Facebook, que dijera por invitación de los vecinos, ¿no? Entonces ahí se juega con ciertas regulaciones, con las lagunas jurídicas. Hace poco me tocó verlo en una alcaldía donde se les pedía por medio de participación ciudadana las acciones que hace esta alcaldía. Se le pedía a los vecinos que rindieran un testimonio, pero que no mencionaran al o a la titular de la alcaldía, que simplemente dijeran gracias a las autoridades de la alcaldía, ¿no? Entonces se aprovecha en nuestro actual sistema. Yo creo que efectivamente nunca dejamos de hacer acciones políticas. Participación ciudadana es el mecanismo que más se utiliza, pero o sea, también habría que ver la forma en que podemos regular y sobre todo auditar este tipo de acciones que están en esa laguna o en ese límite entre lo legal o ilegal, si está regulado, si no está regulado. Es todo. Gracias. Sí, bueno, pues todos creo que hemos visto las bardas que dicen para que siga la transformación es Claudia, ¿no? Yo no sé quién las puso, ¿no? Ahí alguna persona, y además Claudias hay muchas, ¿no? Claro, es encontrar huecos, ¿no? Y por eso decía yo que necesitamos montar el modelo de comunicación política sobre estándares éticos, ¿no? Empezar a hablar de la ética de la comunicación política. Porque el tema es justo, bueno, insisto, quien ya me conoce sabe que no voy a ir por ese rumbo. Me parece que entre más candados se ponen, entre más riguroso, rígido se vuelve el sistema, más hábiles y creativos se ponen las personas a crear estrategias para vulnerarlo, ¿no? Entonces es un cuento de no acabar, o sea, la creatividad humana es inmensa, ¿no? Y siempre van a encontrar cómo darle la vuelta, e incluso, en algunos casos, hasta presupuestarlo, ¿no? O sea, decir, mira, nos van a sancionar por tanto, ¿no? Pero después, pues ya vamos a obtener estos escaños y ahí ya nos reponemos, ¿no? O sea, fíjense qué terrible, se ve hasta como una inversión, ¿no? O sea, inviertes, compras un cargo, ¿no? O sea, así como lo estoy diciendo suena durísimo, ¿no? O sea, suena así como si hubiéramos vuelto a los Borbones, ¿no? Donde se compraban los cargos, ¿no? Entonces tú llegas a ver, ¿cuánto me cuesta ser un presidente municipal? Tanto. ¿No? Y ahí van las sanciones porque vamos a hacer estrategias ilegales de comunicación política. Nos van a sancionar, pero no te preocupes, o sea, con eso te garantizamos que vas a ganar. Y en los 3 primeros meses de tu encargo te repones. Pues, ¿quién va a decir que no? O sea, si en ese aspecto, ¿no? O sea, si tiene la lana, lo va a invertir, pues lo va a recuperar rápidamente, ¿no? Entonces, sí es un tema de ética, me parece. Dice Mitch por acá, coacción o inducción al voto. Claro, por lo que yo contaba, ¿no? Entonces, si que nos quedamos solo como con lo legal, entonces es muy difícil, ¿no? Porque la veda electoral tiene una naturaleza, una función. O sea, nos guste o no, pero así está legislado. O sea, la veda tiene como función el que las personas en silencio en su interior reflexionen sobre sus opciones políticas y piensen que van a ir a hacer, ¿no? Entonces, yo decía luego, así como de broma y casi en una, ¿cómo le podríamos llamar?
en una reducción al absurdo, les decía yo, incluso en los eventos familiares, ¿no? O sea, porque a mí me pasó que justo durante la veda, pues ibas a una fiesta familiar y era donde se peleaban tíos con sobrinos, hermanos entre hermanos, papás con hijos, ¿no? Sí, estamos en veda electoral, ¿no? O sea, nadie diga nada, ¿no? O sea, es un espacio en el que cada quien reflexiona. Ya, o sea, así, ¿no? Porque es que es natural que justo en ese periodo es cuando como que la gente siente que ya se le va el tren con lo que quiere imponerle a los demás. Y entonces, pues, a veces criterios que son como, pues así muy de mucha necedad, pues insisten justo en esos momentos, ¿no? O sea, no vamos a hablar aquí de política, justo porque estamos en veda electoral, ¿no? Cada quien quédese con sus ideas y sus opciones, porque además está demostrado que es muy difícil que alguien cambie a esas alturas, ¿no? Es decir, sus ideas, ¿no? O sea, entonces, claro, siempre está pero hay una serie de, como dicen, de indecisos que podríamos cooptar en ese momento. Bueno, entonces, mi hipótesis es que el modelo de comunicación política excede, digamos, la parte o el diseño legal, ¿no? Y que tiene que ser visto como algo mucho más amplio que involucra a toda la sociedad y que la sociedad tiene que, por tanto, entonces empezar a conocerlo, a entenderlo y saber que participa de él, ¿no? Por ahí yo me encontré con un concepto que me gustó muchísimo, de Graciela Maturo, que le llama semiósfera, ¿no? O sea, se comporta como eso, como un espacio semiótico, un espacio donde hay muchos signos y símbolos sobre las cosas y hay operadores que saben colocar o asociar estos símbolos, estos signos con mucha mayor presteza, con mucha mayor eficacia, y ahí es donde nosotros tenemos como que tener cuidado, ¿no? Porque creo que el tema de la cultura, de la comunicación política, y ya le di, o sea, no es algo inerte, no es algo inamovible, no es solo estructura, ¿no? Es una cultura. La cultura de la comunicación política, que es muy dinámica, que es muy flexible, constantemente sufre ataques de manipulación. O sea, por lo que acabo de decir, justo por lo que acabo de decir, que lo llamaré yo derecho lesivo electoral. O sea, hay un derecho lesivo electoral. O sea, hay una forma en la que el sistema electoral se opera para hacer ganar a unos y dañar a otros, ¿no? Entonces, ese derecho lesivo electoral, pues luego está en manos justo de los actores políticos que más recursos tienen. Y creo que esta es una paradoja, ¿no? Dice, a ver, este partido tiene más representación, hay que darle más dinero. No, pero resulta que les das dinero al más mentiroso, ¿no? Al más manipulador. No sé si me explico. Es decir, el modelo está incentivando la trampa. Porque, o sea, básicamente es eso, o sea, decir, pues invierte y ganas, ¿no? Y cuando ganes ese dinero, se va a invertir solo, porque ni siquiera va a ser tu dinero. O sea, va a ser el dinero que te va a dar el Estado y con eso vas a estar. Entonces, esto ya tiene un nombre. Bueno, se llama, creo que ya lo habíamos platicado en algún otro espacio, pero se llama partido cartel, ¿no? O sea, o la cartelización de los partidos políticos, si quieren chequen ese concepto, ¿no? Básicamente, bueno, pues empieza a haber una especie de plan financiero en el que se amafian, porque por eso se llama cartel, en el que se amafian el gobierno y el partido y los partidos hegemónicos, porque, bueno, con lo que vimos últimamente a propósito de los pactos políticos que están sucediendo en el Congreso de la Unión por lo de la militarización, pues uno puede pensar que sí, que efectivamente estos pactos se dan constantemente, ¿no? Entonces, el partido cartel coloca estratégicamente a funcionarios dentro del Estado, dentro del gobierno,
que permiten como estos flujos y estas articulaciones, ¿no? Entonces, pues esto genera un modo de hacer política sumamente distinto, ¿no? Donde ya no es necesario tener a veces incluso la mayoría, ¿no? O sea, o tener muchos seguidores o gente inscrita al partido, sino que hay otro tipo de estrategias que se mueven ahí, ¿no? Esto se suma a otro concepto que los expertos denominan campaña permanente. La campaña permanente es un concepto de Patrick Cadell que, fíjense, siendo un experto en comunicación política, detectó que desde la presidencia de Jimmy Carter en Estados Unidos se venía estableciendo como una especie de política pública de la cartelización de los partidos que se llamaba estrategia política comunicacional, ¿no? Y entonces, en esos escritos, Cadell ubicó que había como unas consignas de decir, bueno, así, lo más importante que tiene que tener un gobierno es continuar con su campaña. O sea, un gobierno lo que tiene que hacer es justo cuando ha ganado ya seguir manipulando el modelo de comunicación política, ¿no? Y entonces Cadell empezó como a darle seguimiento a este asunto y pues se fijó que nosotros, digamos, en lo legal, en lo institucional, decimos, ya se acabaron las campañas, pero los gobiernos siguen en campaña, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Como, digamos, los tiempos de la ley no coinciden con los tiempos de la política, entonces, no, pues, no está ejerciendo su gobierno, ¿no? Pero digamos, la consigna es en realidad seguir en campaña. Ahora, después de que he dicho esto, seguramente ustedes tendrán en la cabeza un montón de momentos en el que el gobierno actual siguió en campaña, ¿no? O sea, en nuestro caso, esto se llevó al extremo, o sea, se exacerbó de manera muy... Hay quien dice que incluso, pues, de manera muy, ¿cómo le podríamos decir? ¿Cuál es el adjetivo que estoy buscando? Pues sí, de manera muy eficaz, muy efectiva, ¿no? O sea, yo creo que dentro de la campaña permanente podríamos sumar las mañaneras, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a lo que se llama en nuestro modelo de comunicación política, no en el norteamericano, sino aquí, o lo que identificamos con el tema de la propaganda gubernamental. Sí, que también entra dentro del tema del modelo de comunicación política. ¿Hasta dónde es lícito que el gobierno pueda hacer propaganda? Me parece que tenemos unas reglas que son sencillas, claras de entender, pero me parece, vuelvo a lo mismo, que hay unas zonas grises tremendas, ¿no? O sea, unas zonas en donde seguimos con un derecho lesivo electoral, ¿no? O sea, donde el gobierno dice, bueno, aquí no me van a sancionar, ¿no? Y creo que ahí me parece hay todo un tema que tuvo que ver con la pandemia. ¿Por qué? Pues porque encontraron huecos, ¿no? O sea, dijeron, a ver, es que la ley dice que yo puedo difundir cosas, ¿no? Incluso durante la veda electoral, siempre y cuando sean temas de salud o de seguridad nacional o de programas sociales, ¿no? Pues es que lo de la pandemia es algo de salud, ¿no? Y entonces, pues, así como ahorita estaban diciendo de cientos de casos que podríamos recabar a propósito de estrategias perversas de comunicación política durante la veda, yo creo que podríamos también recabar cientos de casos de propaganda gubernamental supuestamente legal o disfrazado de legalidad, pero que en realidad perseguían otra cosa, ¿no? Es decir, es cuando uno dice, estás, ¿cómo se dice?, atentando contra la inteligencia de las ciudadanas y los ciudadanos, ¿no? Es decir, pues es que fuimos a vacunar
después de que salías de vacunar, decían, para que no te deshidrates esta botellita de agua, ¿no? Y en la botellita de agua la leyenda, ¿no? De propaganda gubernamental, ¿no? Es decir, del partido político o haciendo eso, ¿no? Y muchas cosas que estaban así, insisto, como en esa zona gris, ¿no? Incluso mensajes de radio que yo alcancé a escuchar, como, pues, este gobierno te trajo las vacunas, no te hubieras, o sea, dando a entender que no te hubieras podido vacunar si hubiera habido otra fuerza política al frente de ese gobierno, ¿no? O sea, es decir, es muy sutil, pero al final el tema, como Cade lo identificó, es un tema de manipulación, ¿no? O sea, es un tema donde estamos totalmente indefensos, diría yo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quien está en el poder tiene el sartén por el mango, tiene la lana, tiene los medios de comunicación, tiene, o sea, todos los recursos para poder hacer eso, ¿no? Nosotros todavía, porque dicen, no somos un país tan sofisticado como Estados Unidos o Inglaterra, no hemos tenido problemas tan graves de manipulación a nivel digital, ¿no? El caso famoso de Cambridge Analytica, ¿no? Es decir, donde pues una persona literalmente dijo, yo no necesito hacer campaña, necesito contratar a un despacho que me manipule la elección, ¿no? Y que lo haga a través de redes sociales, ¿no? Y ¿saben qué? Lo logró. O sea, lo grave de eso es que lo logró. Es más, hay varios gobiernos así. El propio gobierno de Bolsonaro en Brasil operó así. ¿Sí? Alguien que tenía lana y dijo, a ver, tú despacho sin escrúpulos, dime cómo hago un software con inteligencia artificial que me permita segmentar a las personas y manipularlas. Es más, no solo manipularlas de venderles una idea, sino de hacerles votar por una idea. ¿No? Si ustedes han visto documentales como Nada es privado, El dilema de las redes sociales, o sea, se darán cuenta que esto no es ciencia ficción, o sea, es posible, ¿no? Las neurociencias han avanzado bastante. Entonces, casi todas las maneras en las que operamos nuestros dispositivos móviles condicionan nuestro actuar, o sea, es decir, van a incidir en nuestra corteza cerebral. Entonces, hay una serie el modo en el que movemos el dedo, damos el like o los colores, todo eso está sumamente estudiado. Entonces, imagínense cuando, pues eso, o sea, eso, insisto, ya pasó en algunos lugares, pasó en el Brexit, pasó en la campaña de Donald Trump, pasó en Filipinas y en otra decena de países en donde no importa el sistema electoral que tengas, no importa las normas que tengas, ¿no? Viene alguien que opera y manipula el modelo de comunicación política y lo hace a través de la tecnología y nos friega, ¿no? O sea, es decir, básicamente nos hacen votar porque incluso en ninguna otra situación votaríamos. Entonces, eso es grave, ¿no? En un sistema como el nuestro, en el cual es una constante, o sea, lo electoral se ve como una oportunidad para manipular al electorado, esto está, pues, como dicen, como caldo de cultivo, ¿no? O sea, en cualquier momento se va a descubrir esa manera. Insisto, ha habido incipientes intentos de hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, pues se ha detectado la creación de periódicos fakes, ¿no? Para viralizar noticias falsas en nuestro país. Algún partido político tuvo tratos con Cambridge Analytica, pero no logró concretar nada. Obviamente hay toda una idea en México, somos expertos en montajes, ¿no? En montajes. En la película de Luis Estrada, La dictadura perfecta, que es una pues parodia de todo este sistema, le llaman la caja china, ¿no? La caja china. Entonces, el modelo de comunicación política es que cuando un político tiene un escándalo o una noticia que puede mermar su prestigio, entonces se saca otra noticia distinta, ¿no? Para distraer la atención. Entonces, en un país como el nuestro, donde el ataque a los comunicadores, a los periodistas, a las periodistas es constante y me parece incluso no se hace mucho, o sea, el Estado no interviene mucho en eso porque le conviene. Entonces, los comunicadores o están amenazados o están comprados.
Estamos fregados, no sé si me explico. O sea, es muy difícil determinar que estamos accediendo a información objetiva, ¿no? Y mucho más cuando se refiere a cuestiones políticas, ¿no? Lo vimos en innumerables casos. Creo que ahora el que tenemos todos en la cabeza es el de Florence Cassés, ¿no? Por la serie, el libro de Volpi, etcétera. Pero pues está el caso de Paulette, que también parodia a Luis Estrada en su película, el propio caso de Ayotzinapa, o sea, una serie de cuestiones ahí en donde, vamos a decirlo así, operamos con un modelo de comunicación política altamente deficiente. Porque si lo hemos extendido ya, si me han aceptado esa hipótesis, esa premisa de que el modelo de comunicación política es mucho más amplio y que incluso no lo tenemos ni siquiera mapeado o delimitado, entonces incluso noticias que pueden ser aisladas y que no tienen que ver con la política terminan impactando en la política. No sé si me explico. O sea, si al final el derecho electoral es tu derecho a votar y ser votado, pero para votar y ser votado necesitas generar información. Eso es obvio, ¿no? Es decir, para que conozcan mi propuesta política, pues tengo que informar, pero esa información tiene que tener una serie de características, tiene que ajustarse a una serie de cuestiones, como he dicho yo, éticas, porque si no se ajusta, bueno, pero si en este país justo se hace todo de la manera contraria, o sea, si la premisa es la manipulación, pues entonces todo está ahí, ¿no? Todo está ahí. Yo digo que el derecho electoral es un derecho bisagra, o sea, es un derecho que permite que otros derechos se articulen, entre ellos el derecho a la información, el derecho a la participación política, el derecho a informarse, el derecho al acceso a la información, ¿no? Y por ayer estaba leyendo que no es solo el derecho a la documentación, es el derecho a la información, porque te pueden decir, ahí están los documentos, no, pero yo te estoy preguntando una cosa precisa, yo necesito saber esta cosa precisa, ¿no? Entonces no es que me des acceso a documentos, necesito que me respondas esta duda porque a partir de ello voy a tomar una decisión política. Entonces es muy complejo, es muy sofisticado, porque yo dije que es transdisciplinar, pero también es intradisciplinario, o sea, es decir, muchas disciplinas dentro del derecho coexisten ahí, ¿no? El derecho al acceso a la información, como dije ya, el derecho a la información, el derecho al periodismo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de asociación, porque además también ejercemos esos derechos de manera digital. Nos asociamos digitalmente, nos informamos digitalmente, accedemos a la información digitalmente y nos expresamos digitalmente, ¿no? Entonces, tiene un montón de niveles, tiene un montón de aristas, de recovecos donde va a moverse ese modelo de comunicación política que, como dije al inicio de esta charla, eventualmente se sitúa dentro de una norma, pero a veces está en estas zonas grises a las que me he referido, ¿no? Entonces, yo sugiero que de alguna forma primero empecemos a mapearlo, o sea, empecemos a ver dónde es que incide, dónde está. Yo me imagino que, bueno, pues en un diplomado como esa debería de ser un poco el objetivo, ¿no? O sea, el objetivo es, yo a veces pienso que nuestros diplomados son una tremenda área de oportunidad porque de alguna forma cada uno de ustedes va a salir con literalmente un papel, un diploma que les va a certificar para poder llevar estas ideas y reflexionar sobre estas cosas en donde se encuentran, ¿no? Entonces, yo les decía ayer en el diplomado de ética, si después cuando terminan este curso, ¿no? Este diplomado, ustedes van a donde están trabajando y dicen, hoy es necesario que hagamos una reunión de trabajo o una reunión informativa y yo les voy a platicar lo que aprendí en la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Que además, como ustedes están viendo, esto le interesa a todo mundo, ¿no? Es decir, o sea, lo que llamamos, le voy a poner un nombre, alfabetización digital política.
¿no? La gente no sabe cómo está usando sus dispositivos móviles para comunicarse políticamente, ¿no? A lo mejor eres parte, sin saberlo, inconscientemente, de la construcción o viralización de una noticia falsa. Eso es alfabetización, fíjense. Entonces, tú verificas la información, o sea, le das like, compartes así, tienes como el dedo caliente, ¿no? Pum, 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 ¿no? A ver, entonces, pasos, ¿no? O reglas, ¿no? Primero, verifica quién lo envía, ¿no? Verifica si es real, si en otros, o sea, en algunas otras páginas que sí se comprometen con la verdad informativa, también lo están poniendo, ¿no? Y después, bueno, hay una serie de reglas, yo ahorita las estoy resumiendo así, pero, por ejemplo, hay una que decía algo así como, la voy a rescatar porque era buenísima. Creo que se le atribuye a Sócrates, ¿no? Están los diálogos platónicos y alguien le dice, Sócrates, te traigo un chisme. Entonces Sócrates pone estas 3 reglas, que era una, te consta que esa persona dijo lo que dijo, ¿no? Y así, ¿no? Segunda, ¿no? Pasando eso, tú podrías decir que es información útil o no sobre esa persona. 3, ¿no? Yo gano algo comunicando esto, pues entonces no digo nada, ¿no? O sea, no comparto nada. Digo, digamos, por definir algunas reglas. Yo creo que ustedes incluso podrían pensar sus propias reglas para evaluar si se debe o no compartir un cierto tipo de información, ¿no? Bueno, pues eso, por ejemplo, se podría hacer así, ¿no? Entonces, y yo les decía ayer a los compañeros y compañeros, yo les acompaño, ¿no? O sea, si ustedes después van en sus lugares de trabajo, o incluso, ¿no? Si no les dan chance ahí donde están trabajando a una prepa o una universidad, ¿no? Y a mí me interesa difundir o divulgar esto, yo les acompaño. O sea, es decir, me avisan y yo voy, leo su currículum, los presento y ustedes se arrancan con el curso, ¿no? Pero sí creo que es necesario, o sea, generar esa cultura cívica, ¿no? Y que de alguna forma por los diplomados son por eso un área de oportunidad, porque básicamente pues se capacitan ustedes, quedan preparados y preparados ustedes para poder ir a llevar esto a otros lugares, ¿no? O sea, ojalá que haya un efecto, como dicen, multiplicador o dominó. Y ahí, pues, porque esa chamba es básica y no la está haciendo nadie, y es una manera, digamos, de desarticular esa idea perniciosa de que el sistema electoral, pues, es un espacio en el cual pues se pelean mentirosos y mentirosas, ¿no? O sea, es decir, que gana el que más mentiras dice o el que dice la mejor mentira, ¿no? Hay un tema respecto de la verdad, o sea, modelo de comunicación política y verdad, ¿no? Porque ciertamente, aunque como generación postmoderna ponemos en tela de juicio que haya una verdad oficial, o que haya una verdad absoluta, lo cierto es que eso no debe significar renunciar a la búsqueda de la verdad, ¿no? Y eso, piensen ustedes, aplica para todo lo que tiene que ver con lo procesal, que ahora estamos como muy preocupados porque pues, resulta que nos dijeron, en México las pruebas se alteran siempre. O sea, es una constante, ¿no? O sea, no creas tú que vas a lograr hacer algo maquillando o hablando de estándares probatorios, no. El tema es que es una cultura de la alteración de pruebas, ¿no? Es una cultura de la mentira, una cultura donde nadie busca la verdad, ¿no? Y bueno, en el modelo de comunicación política pasa lo mismo, ¿no? O sea, nadie dice, bueno, vamos a decir la verdad, ¿no? Es decir, vamos a ocultar todo lo que te haga verte mal y vamos a tratar de atacar a nuestros contrincantes, a nuestros rivales, incluso generando mentiras. Entonces se vuelve, como dije yo, una selva, ¿no? O sea, un terrible espacio, ¿no? De comunicación política. Aquí yo diría que
la estrategia o instrumento didáctico que siempre propongo. Pensar en el futuro de la comunicación política en México, ¿no? O sea, ¿qué quieres tú que sea la comunicación política en 10 años? ¿Cómo les gustaría que fuera? Y entonces ahí empezamos a pensar qué hacemos hoy en 2022 para lograr llegar allá. En serio, o sea, empecemos a soñar, ¿no? No está mal, o sea, a futurear, ¿no? Porque entonces nosotros a partir de ese trabajo prospectivo podemos empezar a detectar de manera dialéctica las cosas que hoy no funcionan para que entonces lleguen a funcionar, ¿no? Por eso ahí entonces entenderán mi propuesta sobre la ética, ¿no? Porque entonces a mí me gustaría que en 10 años quien participara en un proceso electoral se comportara de manera ética y que yo estuviera 100% convencido que quien me está ofreciendo pues una propuesta política me lo hiciera de forma transparente, ¿no? O sea, que me dijera cabalmente cuáles son sus ideas políticas y que no estuviera haciendo bailecitos ridículos en TikTok o que estuviera burlándose de su contrincante. O sea, a mí me gustaría eso, o sea, que en 10 años decir, órale, tengo estas 4 personas que quieren ocupar ese puesto y me están presentando de manera muy profesional sus propuestas. No sé, a mí me gustaría eso, ¿no? Pablo. Gracias, doctor. Creo que el blockchain podría, bueno, a mí me gustaría pensar que dentro de toda esta fase de digitalización de sistemas, de procesos, creo que el blockchain podría ser una utopía posible si se lograra auditar por medio de las herramientas de los sistemas digitales cada peso que destina el Estado, cada peso que destinamos los ciudadanos de impuestos, cada peso de IVA que pagamos, de ISR, saber a dónde se va, ¿no? Ese rastreo que se pudiera hacer, saber que efectivamente se fue a un programa social y no a la bolsa de un suspirante a algún cargo público. Creo que ese sería, para mí, uno de los ideales y una de las cosas que se podría hacer. Y sobre todo, crecer en cuanto a participación política, ¿no? Creo que los números, a pesar de la ola de la 4T en la elección de 2018, creo que aún los números de participación política siguen siendo sumamente bajos. El desconocimiento que tenemos como sociedad de las labores políticas, pero sobre todo de nuestras obligaciones y derechos, aún es bajo, ¿no? Justamente hay gente que desconoce quién es el responsable de una vía alterna en cuanto a su mantenimiento, de una vía primaria, de una vía secundaria, quién es responsable de brindar, el servicio de agua local, el servicio de agua federal. Creo que ahí tenemos un área de oportunidad inmensa como ciudadanos, como posibles líderes de opinión, como servidores públicos y como participantes de este tipo de actividades. Mi ideal sería que cada vez más personas se estuvieran integrando a estas acciones que, pues, al vivir en una polis, pues, realmente son políticas, ¿no? Creo que casi todas las acciones que llevamos en la cotidianidad son políticas. Es todo. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, Roberto Espósito le llama a esto, es como un juego de palabras, ¿no? Pero le llama categorías del impolítico, ¿no? Y en ese libro de categorías del impolítico dice que hay que repolitizar a la sociedad, ¿no? O sea, es paradójico, pero la sociedad está despolitizada porque lo político se situó en el gobierno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reforma política, hablamos de cosas que le interesan a la clase política y la clase política no es la ciudadanía. Justo lo que tú estás proponiendo, Pablo Luna, es eso, ¿no? O sea, decir, vamos a repolitizar a la sociedad, ¿no? Para que no digan, los políticos, no, el político eres tú. En este momento en que estás despreciando, denostando, diciendo los políticos, tú estás asumiendo una actitud política, ¿no? Quizá la peor, porque es la de apatía, ¿no? Es decir, a mí no me interesa la política porque es un cochinero, ¿no? Bueno, pues sí, pero justo eso es una actitud política. ¿Qué puedes hacer tú para quitar ese cochinero?
Y entonces te estoy repolitizando, o sea, te estoy haciendo parte de ese problema. Que el problema es que entonces nos volvemos apáticos respecto de eso y entonces dejamos que esa clase política haga y deshaga con lo que sea, inclusive el modelo de comunicación política, ¿no? El secreto, pues justo eso, la respuesta está en que, no, hazte cargo tú ahora de eso, ¿no? Hazte cargo tú de eso. Me parece que esa es la tendencia, por ejemplo, decías tú sobre los dineros, ¿no? Pues yo sé que también no ha funcionado muy bien, pero la tendencia era el presupuesto participativo, ¿no? Es decir, pues que sea la sociedad la que diga en qué se va a ocupar el dinero. Lo malo es eso, que luego, o sea, digamos, se politiza y otra vez empezamos con las paradojas, ¿no? El asunto dentro de los barrios y bueno, sí, sí, Pablo. Precisamente sobre el presupuesto participativo, ahí tuve un lapsus, era a lo que quería llegar. El presupuesto participativo sabemos que muchas veces se usa para fines que no son, ¿no? Escuchaba a la alcaldesa de Álvaro Obregón decir en Facebook que se utilizó para viajes, ¿no? Por ejemplo, que algún presupuesto participativo en la administración pasada para darle viajes a la gente. Y eso pues no es participación ciudadana ni es presupuesto participativo. Y en el caso de alcaldías que son como muy grandes o que son alcaldías dormitorio, que se les llama colonias o regiones dormitorio, donde la participación ciudadana es menor, pues realmente a veces no sabemos quiénes son nuestros copacos. Y creo que ahí falta también en la parte, yo soy comunicador, en la parte de los comunicadores, pues poner ese granito de arena fuera de la plataforma donde trabajamos, sino más bien en nuestra sociedad, ¿no? Con los vecinos, con nuestras familias, e invitar y fomentar esa participación para, una, conocer quiénes son nuestros copacos y dos, qué se está haciendo con ese presupuesto. Sí, yo creo que exacto, el tema es eso, el tema es como, pues eso, la apatía, ¿no? Ah, bueno, pues entonces que los vecinos que sí tienen la posibilidad porque tienen el tiempo, pues se ocupen, ¿no? Y esos vecinos, pues no, o sea, justo por el desinterés se aprovechan de eso, ¿no? Y entonces generan pequeños cacicazgos, ¿no? Ahí, y pues tenemos que resolver el tema. Yo creo que se resuelve justo haciendo que la gente participe, ¿no? Porque cuando la gente participa, entonces está más pendiente de cómo se usa ese dinero, etcétera, ¿no? Y quizá también desactivar o desincentivar una cultura clientelar, ¿no? También estoy hablando de la experiencia, ¿no? De mi colonia en la Ciudad de México y de las copacos, cómo funcionaron y la señora que funcionaba como cacique ahí en la colonia y que amedrentaba a la gente que pues era crítica y premiaba a la gente que era, que le era cercana y le adulaba, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la otra gente entonces se desincentivaba y se iba, y yo creo que en la medida en que éramos más los vecinos que asumíamos una postura como crítica, entonces se desarticulaban pues esos autoritarismos que al final y generaban esas clientelas, ¿no? Terribles. Pero bueno, esa es la manera, ¿no? Haciendo que más gente participe en lo político. Yo entiendo que es difícil porque obviamente está habiendo, yo le llamo una proletarización. O sea, frente a esta inflación, esta crisis económica, pues la gente está más preocupada por llevar dinero a su casa que por lo político, ¿no? Y yo aquí lo que digo es que si resolvemos lo político, resolvemos todos los otros temas. Entonces, sí te tienes que, o sea, tienes que dedicarle, yo sé, estarás muy cansado, porque obviamente jornadas laborales extenuantes, eso, pero el secreto es participar políticamente, ¿no? Para resolver eso, ¿no? Entonces, por ahí creo que es el camino. Dice Silvia Hernández, el desconocimiento de nuestros derechos es un campo de aprovechamiento para el abuso de las y los políticos de oportunidad. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, en la medida en que pudiéramos generar como este efecto dominó al que me refería hace rato, pues podría ser una forma, ¿no? de desarticular esto. O sea, al final estamos llegando otra vez o estamos justo eso, confirmando la hipótesis de que se requiere mayor ética y se requiere mucha mayor educación cívica.
mucha mayor educación cívica. En ese futuro del modelo de comunicación política, yo esperaría entonces que hubiera más espacios en donde se discutieran las ideas políticas, ¿no? Más espacios donde se pudiera hablar con libertad de estos temas, donde se pudieran articular propuestas, entonces yo creo que sí esa es la tendencia, o sea, la participación política. Incluso he propuesto que dejemos de llamarle derecho electoral y le llamemos derecho de la participación política, porque eso nos dará más amplitud, ¿no? O sea, ya no es que no nos referimos solo a las elecciones, nos referimos a un momento de espacios donde la sociedad participa y participamos casi todos los días políticamente. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Si fuéramos conscientes, entonces ese derecho tendría que tutelar esos espacios, tendría que fomentarlos, ¿no? Tendría que informarnos sobre esos derechos para poderlos ejercer mejor, para no abusar de ellos, para cortar de tajo esas conductas, como ustedes dijeron, oportunistas, ¿no? En la educación está la clave, dice María Elvia, porque tenemos una gran deficiencia en materia de cultura política. Sí, y el tema es que tampoco hay muchos esfuerzos por relanzar un proyecto serio de educación, ¿no? O sea, no hay una reforma educativa ahorita. Se dejó, ¿no? O sea, supuestamente eso se dejó de lado y eso es preocupante, pero urge. Y si no, bueno, como volviendo a Hugo Concha, si no lo va a hacer pues la secretaría que le corresponde, pues lo vamos a tener que hacer nosotros, ¿no? Vamos a tener que hacer nosotros y creo que pues por ahí podría ser la vía, ¿no? Y la otra hipótesis que estábamos llegando a confirmar es que además, bueno, habría que hablar de corresponsabilidad, ¿no? O sea, hablar de ética es hablar de corresponsabilidad. Es decir, hacer partícipes a todas las personas del modelo de comunicación política. No son solo los actores. Tú puedes participar políticamente a favor o en contra de un modelo sano, si eres consciente. Entonces, básicamente, el primer paso de esa educación cívica es hacer consciente a la gente de que es parte del problema y por tanto es parte de la solución. Y es un poco lo que decía Pablo, ¿no? Quizás si este mensaje se difunde, pues entonces las próximas elecciones habrá mucha gente participando, porque estará consciente de ello, ¿no? Y no solo eso, porque además si deselectoralizamos el derecho electoral, si deselectoralizamos el derecho electoral, si desparlamentarizamos el Parlamento, entonces vamos a encontrar muchas áreas de oportunidad. A ver, fíjense, a mí siempre que veo que se están peleando porque las cuotas y quién va a ir ahí, ¿no? Y ahora que entren las mujeres y ahora que entren personas de la comunidad LGBT, no, pero dentro de la comunidad LGBT los no binarios, o sea, nos estamos peleando por los espacios. Y si desparlamentarizamos eso, o sea, es decir, porque los espacios en el Parlamento son los que son, no van a alcanzar, porque van a venir las personas con discapacidad, van a venir los indígenas, no van a alcanzar. Y si lo hacemos al revés, o sea, es decir, donde están esas personas, les damos voz, les damos fuerza política, o sea, hacemos que todo México sea un parlamento. ¿Cómo ven? O sea, no está loco, ¿no? Así, o sea, el modelo de comunicación política concentrado, no, a un modelo de comunicación política extendido, ¿no? Por lo mismo. Entonces, bueno, pues estás ahí con tu lucha para que se reconozca tu identidad o bueno, pues desde ahí te vamos a escuchar, desde ahí te vamos a dar fuerza, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a llamar eso? No sé, pero bueno, tenían como observatorios, le podríamos llamar, bueno, le llaman así, parlamento abierto, ¿no? O sea, hay que encontrar fórmulas, decía Carlos al inicio, híbridas, ¿no? Mixtas, de articulación, de sinergia, simbióticas, pónganle entonces, un modelo de comunicación política simbiótica, ¿no? Que sirva para que estemos mejor, literalmente, ¿no? Esa es mi idea de un modelo de comunicación política futuro.
Y adelante, Carlos. Gracias, doctor, para reforzar este apunte. Y si me permiten la comparación, si entramos en un esquema de sobreregular el sistema de comunicación política, nos vamos a poner muchas ataduras y finalmente los actores encuentran las salidas y se lo brincan, doctor. Si le pones 500 candados, le buscan 501 salidas. Entonces, efectivamente, la camisa legal, el parámetro legal, nunca nos va a alcanzar. Tenemos que incorporar más herramientas de este gran conocimiento colectivo, y me parece que lo que acaban de apuntar durante la sesión, reforzar la capacitación, la educación cívica, entre más actores participen mejor, doctor, compañeras y compañeros. ¿Por qué otorgarle la capacitación solo a un tipo de institución? El ejemplo de la Escuela Judicial Electoral es muy importante, doctor. A nosotros nos gustaría que los tribunales electorales en las entidades federativas tuvieran también sus escuelas judiciales electorales, así como lo tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil que fueran también más proactivas en esta agenda, en este tema, el propio sistema de educación formal del país, y entre más podamos participar y hay una concurrencia diversa, creo que vamos a poder caminar en ese sentido, incluidos los sistemas normativos internos de los pueblos originarios, o sea, una gran mezcla, un gran sistema híbrido que me parece que entre más diverso nos va a dar más posibilidades de autorregularnos, pero no regularnos por una normatividad legal o legaloide, sino porque nos estamos en estos comparativos éticos, morales y prácticos que se vuelven en las verdaderas fronteras. Cuando ser honesto, ser eficaz, ser verídico en la información que yo transmito sea lo común, pues entonces se da la aceptación, pero si pasa lo contrario, entonces que yo sea rechazado, y no como pasa ahora, que entre más tramposo, mañoso y salida le encuentras, pues hasta obtienes el aplauso de esas burocracias, de esas estructuras que ya aprendieron a hacer trampa dentro de este sistema. Pues hay que darle la vuelta, doctor, pero creo que no con más reglas, porque siempre le van a buscar el mecanismo. Es como ha pasado, si me permiten el símil, con la lucha antidrogas. Entre más armas, más combate y más esto, híjole, ¿saben qué? Circulan más drogas, inventan nuevas drogas. No, yo creo que hay que ir a la esencia, y la esencia es una mayor concurrencia en libertad, siempre en libertad, pero apostando siempre a avanzar en conjunto. No solo los partidos, no solo los tribunales, no solo las organizaciones de la sociedad civil. Y creo que ese es un pacto que tenemos pendiente, doctor, y a lo mejor en una futura Asamblea Nacional Constitutiva nos podamos dar esa oportunidad. Es cuanto. Gracias, doctor. Sí, sería grandioso, sería grandioso. Entonces, yo sé que luego puede sonar muy retórico, altamente retórico decir, pues eso, ¿no? O sea, el cambio somos nosotros, como lo dijiste muy bien tú, cambiemos, normalicemos el que el modelo de comunicación política se base en la verdad, normalicemos que el modelo de comunicación política se base en una comunicación asertiva, generosa, transparente, ¿no? Y bueno, alguien, insisto, puede decir, eso es retórico, es utópico, es idealista, pero yo creo que no, que sí se puede. Y cuando vengo a estos diplomados, yo me voy con mucho entusiasmo, con mucha esperanza de que sí pueda ser así, ¿no? Porque como dicen, somos más los buenos, ¿no? Somos más los buenos. Yo también lo creo así, Carlos. Y entonces, pues, empezar
a ver las cosas de otro modo. Al menos aquí en la Escuela Judicial Electoral, hoy a las 8:30 de la mañana, estamos tratando de hacer las cosas diferentes y eso ya pues, nos debería dar algo de esperanza. Por ahí les estoy copiando en el chat un texto sobre la ficcionalidad, ¿no? Un poco este juego entre la verdad y la mentira, ¿no? Que nos propone Jorge Volpi, que me parece maravilloso, ¿no? Es decir, a veces cuando decimos la realidad superó la ficción, ¿no? En México pasa constantemente, ¿no? Entonces, este juego entre verdad y mentira que opera en el modelo de comunicación política, se los comparto, pues igual ahí para ver qué sinergias, qué articulamos. Luego de aquí sale una conferencia, sale una tertulia, sale una charla, si podemos encontrarnos ahí, si quieren incluso que, como les dije, yo me ofrezco también, me dicen, oye, yo quiero estar en una tertulia, quiero estar en un programa en Democracia en Pantalla para comentar algo, la idea es eso, ¿no? Que podamos ocupar todos los espacios disponibles para hablar de los temas en los que estamos convencidos, convencidas que se pueden cambiar las cosas. Bueno, pues yo por aquí me estaría deteniendo. Les agradezco muchísimo su participación, su interés, el haberse conectado. Les deseo una feliz jornada de trabajo y espero verlas y verlos pronto en algún otro espacio de la Escuela Judicial Electoral. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Un gusto. Gracias, doctor. Hasta mañana, compañeras, compañeros. Hasta Buen día. mañana, muchas Igualmente, gracias, Carlos. gracias. Buen día a Gracias, todos. igual. Saludos a todos. Hasta luego.